Hoy te platico las monstruosidades del payaso Pogo, o mejor conocido como John Wayne Gacy, el payaso asesino, y cómo planeó las cosas para atentar contra la vida de varios jóvenes en su comunidad. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast, donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, pues esta es la segunda parte de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Si tú apenas llegaste aquí amablemente, y me alegra mucho, a Detective Misterio, el podcast, bueno, pues te aviso que esta es la segunda parte de este tema y que está muy interesante la primera parte porque ahí conocimos, te platiqué parte de la infancia, la adolescencia y los primeros años de su adultez de John Wayne Gacy cuando empezó a ser este criminal que desafortunadamente le quitó la vida a varios jóvenes. Y hoy te voy a platicar ya qué pasa un poco antes de su encarcelamiento, un poco después y todo lo que descubrieron en la casa en donde habitaba. Así que bueno, fíjense, la mente del ser humano es un verdadero trabuco y no es anormal que casi todo el mundo desee o piense hacerle daño a alguien más. Pero las personas normales solo lo piensan y nunca toman medidas o acción para realizarlas. Pero este ser hizo todo para poder llevar a cabo en la vida real todo el mal de su ser y hoy sabremos más a fondo sus fechorías y monstruosidades. Y bueno, como les decía, en la primera parte del tema, de este criminal hablamos de cómo llegó a ser tan despiadado y cruel, pero hoy nos vamos a adentrar en lo más oscuro de su mente y cómo hizo para llevar a la realidad todo o casi todo lo que tenía en su mente retorcida este criminal también conocido como el payaso Pogo. Hoy les platicaré y abordaremos la faceta más oscura y perturbadora de su historia, recapitulando de lo que pasó en el capítulo 1. Bueno, pues Robert Priest desapareció, este muchacho. La familia sabía que el joven tenía previsto reunirse con Gacy por un tema laboral, y la madre de Robert incluso lo vio salir con él desde la farmacia, pero nunca volvió a casa. Según la versión de Gacy, el chico le resultó insolente al solicitar trabajo, por lo que le respondió de manera cruel, sugiriéndole que recurriera a vender su cuerpo para obtener dinero. Posteriormente abusó de él y lo asesinó. Tras el homicidio, Gacy permaneció junto al cuerpo durante un tiempo para deshacerse de él al día siguiente, arrojándolo a un río. Este episodio se considera uno de los casos en los que manifestó conductas cercanas a la necrofilia. Cuando los investigadores registraron la casa de John Wayne Gacy en Chicago en 1978, lo que encontraron fue profundamente inquietante. Incluso sin necesidad de entrar en detalles explícitos, bueno, pues las cosas fueron monstruosas. Desde el primer momento, los agentes notaron que algo no encajaba. Había un olor persistente y extraño que parecía impregnar la vivienda, especialmente en las zonas más cercanas al suelo. Durante la inspección inicial hallaron diversos objetos que levantaron sospechas a los policías. Esposas, identificaciones que no pertenecían a Gacy, ropa de jóvenes y otros artículos personales que sugerían la presencia de múltiples visitantes que nunca regresaron a reclamarlos o que no estaban en ese momento ahí. El punto, bueno, no estaban ahí con vida, ¿verdad? El punto clave de la investigación fue el acceso al espacio bajo la casa, un área estrecha y de difícil entrada.
Allí, los oficiales observaron secciones del suelo que parecían haber sido alteradas en distintos momentos. La tierra tenía irregularidades claras, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar repetidamente. A medida que avanzaba la inspección de los policías, se confirmó que ese lugar había sido utilizado para ocultar los cuerpos de sus víctimas durante muchísimo tiempo. Los investigadores trabajaron durante días, documentando cuidadosamente cada hallazgo. Quedó claro que se trataba de un sitio donde se habían escondido evidencias de cuerpos humanos de manera sistemática, es decir, no eran uno ni dos, ni había sido algo eventual. Con el paso de la investigación se hizo evidente que el espacio no había sido suficiente para todo lo que Gacy intentó ocultar. Habían sido tantos los jóvenes contra los que había atentado Gacy que ya no tenía espacio y por eso tiró algunos cuerpos en el río cercano. Esto llevó a los oficiales a ampliar la búsqueda fuera de la casa, descubriendo que también había recurrido a otros métodos para deshacerse de las evidencias o de los cuerpos, como enterrar cosas en el jardín y en la entrada de su casa que había sido pavimentada unos años atrás. Más allá de los hallazgos físicos, lo que más impactó a los investigadores fue el contraste. La casa, vista desde el exterior, parecía completamente normal. Era una vivienda común en un vecindario tranquilo, lo que hacía aún más desconcertante lo que se ocultaba en su interior. Este hallazgo no solo confirmó la magnitud de sus crímenes, sino también su método. No era un asesino sofisticado en términos logísticos, pero sí persistente y compulsivo. Un elemento especialmente perturbador en su forma de hablar. Gacy mostraba una tendencia a contradecirse, a desdibujar los límites entre él y los otros, y a perder coherencia en sus relatos. En muchos casos, no se reconocía como autor de sus propios crímenes. Fíjense qué tan mal estaba, qué tan fragmentada, qué tan quebrada estaba su mente, que él creía en su interior que él no era el causante de las muertes de algunos jóvenes, sino que lo describía como que fueron accidentes. A medida que avanzaban las inspecciones, los investigadores comenzaron a reconstruir patrones. Los objetos encontrados, pertenencias personales, ropa, identificaciones, se catalogaban minuciosamente. Esto permitió iniciar un proceso paralelo, cruzar esa información con reportes de personas desaparecidas en la zona y otros puntos del estado de Illinois. La magnitud del caso atrajo rápidamente la atención de los medios. Periodistas se agolpaban fuera de la casa mientras las autoridades mantenían un flujo de información limitado y controlado. La presión pública crecía a medida que se confirmaba que no se trataba de un hecho aislado, sino de una serie prolongada en el tiempo. En paralelo, Gacy fue sometido a interrogatorios intensivos. Con el paso de las pruebas acumulándose, sus declaraciones comenzaron a volverse más detalladas y escalofriantemente específicas. Eventualmente proporcionó información que ayudó a los investigadores a entender mejor la extensión de sus crímenes, incluyendo la ubicación de otros lugares relacionados con el caso. Uno de los pasos más complejos fue la identificación de las víctimas, ya que algunos tenían ya muchísimo tiempo después de que él había atentado en contra de estos jóvenes. Muchos de los casos requerían análisis forenses avanzados para la época, así como la colaboración de familias que llevaban años buscando respuestas. Este proceso tomó tiempo y se convirtió en una parte fundamental del cierre para los allegados. El caso también impulsó cambios en los métodos de investigación criminal. La necesidad de mejorar los sistemas de identificación
registros de desaparecidos y coordinación entre jurisdicciones se volvió evidente. Con el tiempo se convirtió en un referente dentro de la criminología y estudio de asesinos en serie. Después del proceso judicial contra John Wayne Gacy, el caso entró en una fase final con datos ya consolidados por las autoridades. Así que bueno, como les decía en la primer parte, en el capítulo anterior, este caso desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque tuvo que hacer mucho daño, tuvo que ser un monstruo, tuvo que cometer muchas atrocidades para que fuera un caso de estudio y poder entender o tratar de entender la mente de un asesino serial. Y con todo lo que pasó, todas las víctimas que fueron, el periodo de tiempo en que lo hizo, el estatus que ya estaba consiguiendo ahí en su sociedad localmente hablando, bueno, pues eso da varios elementos que es como armar un rompecabezas y ver el tema completo y poder entenderlo de la mejor manera o con más amplitud, ¿no? Fíjense, el 13 de marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie con mayor número de víctimas confirmadas en la historia de los Estados Unidos. El juicio se llevó a cabo en el condado de Cook County y el jurado lo condenó a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Tras la sentencia, fue trasladado al corredor de la muerte en Menard Correctional Center, donde permaneció durante 14 años mientras su defensa presentaba múltiples apelaciones. Durante ese tiempo, se continuó trabajando en la identificación de víctimas. Varias de ellas tardaron años en ser reconocidas oficialmente debido a las limitaciones forenses de la época. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, la sentencia fue ejecutada mediante inyección letal en el Stateville Correctional Center. Tenía 52 años en ese momento. En cuanto a la casa ubicada en el 8213 de West Summerland Avenue en Chicago, fue demolida en 1979 por orden de las autoridades. El terreno fue posteriormente renumerado como 8215 West Summerdale Avenue, en un intento de desvincularlo del caso. De las 33 víctimas confirmadas, la mayoría eran jóvenes entre 14 y 21 años. Al día de hoy, aunque casi todas han sido identificadas, durante décadas algunos nombres permanecieron desconocidos, lo que prolongó el impacto del caso en las familias y en la opinión pública. Tras un largo juicio donde en primera instancia se declaró no culpable, fíjense, este monstruo se declaró no culpable, fue sentenciado a la pena de muerte. Lamentablemente su condena fue larga, pues duró 14 años en el corredor de la muerte, donde contrataba abogados, metían recursos que eran denegados y posteriormente volvía a buscar a otros abogados que le pudieran ayudar. Durante ese periodo tuvo varias entrevistas y, más importante, ayudó al FBI a conocer la psique de un asesino serial prolífico. Robert Ressler fue uno de los pioneros del perfilamiento criminal en el FBI. Se unió a la agencia en la década de 1970, donde formó parte de la unidad de ciencias del comportamiento de Quantico. Quantico es el lugar en donde adiestran a los agentes del FBI. Su trabajo consistía en entrevistar a asesinos en serie para identificar patrones psicológicos y conductuales que pudieran ayudar a resolver casos futuros. En estas entrevistas, Gacy se mostró manipulador, egocéntrico y en muy pocas ocasiones, cooperativo.
pero también evasivo cuando se le confrontaba con detalles de sus crímenes. Ressler, el investigador, este personaje del FBI, este agente del FBI, mejor dicho, buscaba entender no solo los hechos, como lo hacen todos los perfiladores serios y que de verdad quieren investigar la mente de estos seres para evitar futuros crímenes, sino las motivaciones internas, las fantasías y los factores que habían influido en el desarrollo de su conducta violenta. Y bueno, este tipo de investigadores buscan adentrarse en la mente del criminal para poder entender qué los lleva a atentar en contra de la vida de otra persona. Si digamos en el sentido común es algo que está fuera de la psique normal de un ser humano, cada criminal tiene ciertas motivaciones, ciertos deseos, ciertos motivantes que lo hacen que quieran ejecutar ese tipo de actividades criminales, de acciones en contra de los demás, ¿no? Y bueno, fíjense, la experiencia con Gacy contribuyó a Ressler a reforzar la idea de que muchos asesinos en serie comparten ciertos rasgos comunes. Y bueno, eso nosotros aquí, los que hacemos contenido de True Crime detrás de un micrófono, detrás de una laptop, podemos decir, ay, es que eso es común, o sea, eso es normal, eso es lógico, ¿no? Sí, pero para los que investigan tienen que pasar meses, años, tienen que estarse actualizando, tienen que estar investigando, y bueno, son muchas horas, años de trabajo, tiempo de su vida, para que se pudieran dar cuenta que hay cosas muy comunes en los asesinos seriales. Y por eso es tan importante estas investigaciones que hace la gente seria, la gente que sí quiere cuidar a la sociedad, agentes del FBI, de la DEA, de los organismos, de los grupos policíacos en Estados Unidos y en todas las partes del mundo que buscan que la delincuencia sea menos y contrarrestarla, contraatacarla. Por eso es muy meritorio lo que hacen este tipo de personas. Y fíjense, dice que Ressler dice que los asesinos seriales comparten ciertos rasgos comunes, como la necesidad de control, antecedentes de trauma o disfunción en la infancia, como vimos en el primer capítulo de aquí de John Wayne Gacy, este es el segundo capítulo, y patrones repetitivos en sus crímenes. Estas entrevistas fueron clave para el desarrollo de técnicas modernas de perfil criminal que Ressler ayudó a sistematizar y popularizar. Además, claro, de tener la entrevista con la doctora Helen, esta doctora que les decía en el primer capítulo, trató de tener entrevistas con los padres de John Wayne Gacy y con sus hermanas para poder entender mejor el entorno familiar. Desafortunadamente no tuvo éxito en tener entrevistas con los familiares de Gacy y tuvo más interacción con John Wayne Gacy. Y bueno, el 10 de mayo de 1994, tras agotar todos sus recursos legales, Gacy falleció a las 12:58 de AM. Después de recibir una inyección letal de sustancias químicas en el centro correccional de Stateville, cerca de Joliet. Su muerte, bueno, esto es extraoficial, su muerte estaba programada para durar 5 minutos, pero duró 8 por un problema con una jeringa que no bajaba bien y antes de ser sedado probablemente sintió algo de dolor. Esto se encontró en un reportaje de la entrevista Times. Y bueno, esta es mera especulación porque no se sabe si realmente sintió dolor o no sintió dolor, ¿no? Que mucha gente podría pensar que era adecuado o que se merecía sentir dolor, ¿no? Y otra gente que piensa mucho en los derechos humanos, digo, no está mal que se piense en los derechos humanos, no estoy diciendo eso, no, sino que gente que está muy estudiada en los derechos humanos, dicen que una persona, un ser humano, por más cruel que haya sido,
tiene derecho a no sentir dolor en estos casos. Y bueno, aquí es una especulación, no podemos saber con exactitud si sintió o no sintió dolor, porque pues claramente él que se le pusieron estas inyecciones pues ya no está vivo y no se le puede preguntar, ¿no? Y fíjense, el caso de John Wayne Gacy no solo cerró con su ejecución, sino que dejó un legado duradero en la criminología, impulsando mejoras en los sistemas de identificación forense y en la coordinación de casos de personas desaparecidas en los Estados Unidos. El caso de Gacy plantea preguntas incómodas también. ¿Hasta qué punto el entorno influye en la construcción de un asesino? ¿Es posible detectar estas conductas antes de que escalen a algo más peligroso como quitarle la vida a varias personas? Y la más inquietante, ¿cómo puede alguien ser al mismo tiempo un ciudadano respetado y un asesino brutal, un asesino monstruoso como lo fue John Wayne Gacy? Porque si algo nos deja este caso es que el mal no siempre es evidente, a veces se disfraza literalmente de payaso, como en este caso, ¿no? Y bueno, este criminal, este asesino serial, se le imputaron o se le pudieron comprobar 33 asesinatos, pero todo el tiempo que estuvo delinquiendo, los patrones que tenía, la gente que estaba cerca de él, la gente que desapareció y que en algún momento lo conoció, bueno, pues en algún momento, en su momento, las investigaciones, los policías, los cuerpos policiales, agente del FBI y demás, haciendo un consenso, llegaban a la conclusión que lo más probable, y fíjense, después de, o sea, no lo decían así al vapor o el primer pensamiento que tenían, no, después de analizar los datos y todo esto, decían, lo más probable es que al menos haya matado a 55 personas, es decir, casi el doble, no, un poco más, no, el doble serían 66, 55 personas, digo. Se le comprobaron 33 y al menos 20 personas más creen que sí pudo haber matado. Pero desafortunadamente no había cuerpos, no había pruebas, no había cosas que lo involucraran a John Wayne Gacy con estos otros crímenes, con esas otras desapariciones. Y fíjense, algunos datos. Hasta la fecha hay aún 5 cuerpos que no se han logrado reconocer. Así de horrible, de monstruoso todo lo que hizo y de difícil para las familias de estas víctimas. Y fíjense, otro dato, el último cuerpo que fue identificado, fíjense, escuchen bien, el último cuerpo que fue identificado fue el de Francis Wayne Alexander en el año del 2021. En el 2021 fue el cuerpo más recientemente reconocido de todas las víctimas que él tuvo. Y bueno, ahorita que les dé estos datos les voy a platicar un poquito más de esos cuerpos que encontraron en su casa en donde él vivía. La casa de John Wayne Gacy fue demolida y comprada por una institución que reportó una deuda millonaria del asesino. Tenía 2 hipotecas por su casa, lo que puede sugerir que aparentaba más su estilo de vida que realmente el dinero que tenía. Un dato más, en su momento, una decisión polémica fue que el Estado absorbió todos los gastos de defensa de John Wayne Gacy. Mencionaron que si algún día se podía regresar ese gasto a la comunidad, sin duda lo harían. Esto se decidió después de que Gacy declarara deudas, que sabían que no tenía dinero. Otro dato, el juez Louis Garipo habló después del juicio y no pudo evitar mostrar cuánto lo había afectado el caso. En algunas declaraciones a medios se le quebró la voz y poco menos de un año después renunció a su cargo como juez y se dedicó al derecho privado. Otro dato, hablando de el juicio
que duró poco más de un año, que comenzó en enero de 1979, fecha en que fue acusado formalmente de asesinato y llevado ante autoridades estatales, y fue declarado culpable el 12 de marzo de 1980, sentenciado a muerte un día después. No necesitaron mucho el jurado para saber cuál era el castigo que debía tener. Los abogados originales del caso renunciaron y solo cobraron $45 cada uno. Esto tras la sentencia. Y bueno, recibieron un permiso especial para escribir un libro sobre su experiencia, y ambos prometieron donar dinero a la comunidad. No se sabe si ese dinero realmente al final lo donaron o no, pero eso es lo que ellos dijeron, ¿no? La última comida de John Wayne Gacy consistió en pollo frito y camarones. Y un dato que no está comprobado, pero que puede ser muy relevante, es que en la biografía de este investigador, de este perfilador criminal del FBI, de Robert Ressler, menciona que fue a la escuela secundaria Carl Kurtz en Chicago. Y según el reporte, este perfilador criminal y John Wayne Gacy fueron a la misma secundaria en un periodo de tiempo similar, por lo que en algún momento es probable, no muy probable, solamente probable, que John Wayne Gacy y este perfilador Ressler del FBI en algún momento se hayan cruzado cuando estudiaban la educación, bueno, cuando estudiaban la secundaria allá en los Estados Unidos. Ironías de la vida, ironías de destino, o como ustedes lo quieran ver. Y bueno, un dato muy interesante, y por eso yo lo dije muchas veces, que él odiaba el término monstruo. Imagínense, John Wayne Gacy, el monstruo, que era un monstruo, odiaba el término monstruo, cuando le quedaba a la perfección. A la perfección le quedaba el monstruo, porque lo que hizo fueron monstruosidades. Así que no se le puede catalogar de otra forma a este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, vimos en el primer capítulo cómo creció, cómo tuvo una infancia difícil con un tratamiento médico, cuando fue niño la desaprobación de su papá, un rasgo muy recurrente en asesinos seriales, la relación que tienen con el padre, con la madre, cuando fue adolescente, cuando tuvo su primer matrimonio, ya esas actitudes de una mente retorcida, de un monstruo como él lo era, y ese tipo de situaciones, ¿no? Y en este segundo capítulo, bueno, pues ya vimos más a detalle lo que fueron sus hechos delictivos, sus monstruosidades, y cómo atentó en contra de la vida de estos jóvenes. Y como les decía, a él se le atribuyen, se le comprueban 33 asesinatos, pero los cuerpos los investigadores dicen que al menos 55 asesinatos pudo haber cometido, pero desafortunadamente los demás no había cómo comprobarlos, y de esas personas desaparecidas en algunos otros lados cercanos sospechaban que él era el responsable, pero no había forma de vincularlo a esos casos. Por eso decían que sospechaban que al menos eran 55 los asesinatos que cometió, aunque solamente se le fincaron responsabilidad en 33. Y lo que les decía el comentario, cuando la policía va a su casa a poder investigar, porque primero llegan a su negocio que él tenía, y la policía ve cosas sospechosas y dicen, ¿sabes qué? Aquí esto no está bien, entonces hay que ir también a investigar a su casa para ver que todo esté en orden, ¿no? Llegan a su casa y empiezan a ver que en el piso de su casa, pues hay varios cuerpos. Ya después él lo apresan, se va a la cárcel, pero los investigadores que se quedan ahí, la verdad es que todos dicen que jamás en su vida, gente con décadas de experiencia en la policía, que jamás habían visto tan horrendo escenario como el que se encontraron ahí en la casa de John Wayne Gacy. Imagínense, más de 25 cuerpos enterrados ahí en el piso. Imagínense el olor, imagínense
de lo que tuvieron que hacer los cuerpos, los peritos para poder sacar esos cuerpos, porque no eran ni 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 15, eran más de 20 cuerpos, nada más para que nos demos una idea, insisto, del monstruo que fue este ser en vida. Pero bueno, así las cosas. Y fíjense, como conclusión, un monstruo que no le gustaba le dijeran monstruo, pero que en la vida real hizo todo por ser uno y mostrarlo sin piedad a mucha gente que estaba cerca de él. Pocos criminales tienen nula consideración en sus actos delictivos, y este es uno de ellos que a través de engaños quiso seguir satisfaciendo sus perversiones. Afortunadamente se pudo saber todo lo retorcido de su ser y con eso buscar que pagara de alguna manera todo lo que hizo. Porque como hemos dicho aquí en Detective Misterio, el podcast, en estos casos todo mundo pierde. El asesino, las víctimas, las familias de estas, el aparato de justicia y todos pierden. Pero aún así hay que buscar una pena que cumpla el malhechor. No hay castigo acorde a sus monstruosidades, pero al menos se le detuvo a tiempo. Pues de no ser así, podría seguir hasta que la fuerza de su cuerpo se le hubiera permitido. Este fue el terrible caso del monstruo, el payaso asesino John Wayne Gacy. Bueno, y deseo les haya gustado mucho el capítulo, este tema, este segundo capítulo. En el primer capítulo, como les digo, vemos los primeros años de vida, la primera etapa de cómo llegó a cabo, delinquió este monstruo, porque él odiaba que se le dijera así, pero claramente era un monstruo, y cómo llegó a ser uno de los asesinos seriales más grandes de los Estados Unidos. Así que bueno, y ahí les dejaré en las redes sociales más fotografías de este tema para que ustedes puedan ver al respecto de las investigaciones y de lo que encontraron en la casa de este monstruo. Así que bueno, pues yo les pido su apoyo dejándome su like, dejándome su comentario y su suscripción si aún no lo hacen. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este minuto del video y deseo les guste este capítulo y todos los demás que tengo aquí en Detective Misterio, el podcast. Así que también les pido su apoyo compartiendo este contenido con la comunidad del True Crime y con la gente que le gustan estos temas. Así que bueno, sin nada más que decir, deseo les haya gustado el capítulo del día de hoy. Yo les mando un saludo misterioso. Soy Adán López, Detective Misterio, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.